Alumnos y alumnas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos en la tercera o cuarta semana del tercer trimestre del año escolar lectivo. Se dice año escolar lectivo porque se está trabajando con alumnos. Los alumnos seguramente están lectureando, están leyendo, están alimentando la mente. ¿Sí? Ustedes son del primer año y es muy diferente. Primer año con nivel de primaria. Están ustedes en el nivel de secundaria. Y en secundaria hay que leer bastante. Ustedes tienen que crear sus propios métodos, sus propias técnicas de estudio. Ustedes tienen que crear sus propios métodos, sus propias técnicas de estudio. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Qué trabajo tienen que hacer de lunes a viernes? ¿Cómo están dosificando su tiempo ustedes? Si el día tiene 24 horas y distribuyan ustedes ese tiempo de las 24 horas, bien bonito, bien ordenado, partiendo de repente de la casa, de los quehaceres de la casa, ¿sí? El asunto es de que esas 24 horas tenganlo ocupado. Inclusive, un momento de ocio. El momento de ocio viene a ser un tiempo determinado en donde les permite a ustedes realizar algunas actividades extraescolares, como por ejemplo hacer deportes, como por ejemplo, salir al parque, como por ejemplo aprender a tocar algún instrumento musical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. Ya tengo aquí la relación en la mano para el control de los trabajos que van ustedes subiendo y para el control de la asistencia de mis alumnos y alumnas. Primer año, primer grado. ¿Sí? Muy bien, hay buena cantidad de alumnos que ya están cumpliendo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, como 16, 18. Ya va de menos a más. Es decir, estamos desarrollando. Desarrollar significa ir de menos a más, ¿sí? Para conseguir los objetivos. En esta reunión, en esta clase, vamos a hablar sobre los derechos humanos y la Constitución. Los derechos humanos. ¿Dónde están reconocidos los derechos humanos? Profesor, los derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución, pues. Aquí están reconocidos los derechos. Por ejemplo, el artículo 44 de la Constitución señala, vamos a leer, a ver, ¿qué dice el artículo 44 de nuestra Constitución? Vamos a ver, 44 de la Constitución Política del Perú. Dice el artículo 42, 43, 44. Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, garantizar
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero empezar de repente, aparte del artículo, de lo que es una constitución. La constitución viene a ser, alumnos, por favor, anoten para que tengan ustedes conocimiento y no me definan la constitución como un librito pequeño con pasta de color rojo. No, a eso no puede. Yo le digo eso por experiencia. Algunos alumnos y alumnas, de repente en este colegio no, o en otro colegio del estado, o en la zona de la sierra, pero escuché a un alumno o alumna donde me definía la Constitución así. Profesor, la Constitución es un librito pequeño que tiene una pasta de color rojo. ¿Qué? Le dije, ¿esa es la Constitución? Sí, profesor. No te creo. Me quedé sorprendido. Entonces, mis queridos alumnos, vamos ahora. La Constitución es el conjunto de normas, es el conjunto de leyes que contiene nuestros derechos y nuestros deberes. Ya está. Esa es la definición de la Constitución. Conjunto de normas, conjunto de leyes que contienen nuestros derechos y nuestros deberes. Listo. ¿Y qué son los deberes? Vamos a definir. A ver qué nos dice la alumna, por ejemplo, Alarcón. ¿Qué diablos vienen a ser los deberes? Andavisa. ¿Qué son los deberes, Andavisa? Gutiérrez Palacios, de una definición, hijita, así, donde estás, donde te encuentras mentalmente, de una definición de deberes. Morán Rebasa, aparte de deberes, ¿qué son los derechos? Morán. Tienen que saberlo, distinguir, diferenciar entre derechos y deberes. Los deberes son las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Son las obligaciones que debemos de cumplir. Ustedes tienen el deber de estudiar, tienen el deber de estudiar. El profesor tiene el deber de preparar su clase para no improvisar. El profesor tiene el deber de preparar su clase. Los alumnos tienen el deber de estudiar. Y los derechos son, los alumnos tienen que recibir una educación de calidad. Ustedes tienen el derecho y el deber. El derecho de recibir una educación de calidad, no guachafería. Y la educación de calidad viene a ser, digamos, que cuente, el profesor con todos los instrumentos, los materiales y los servicios eficientes de calidad.
Claro, entonces con esos instrumentos, con esos materiales, el profesor va a utilizar y va a trabajar con sus alumnos y los alumnos recibirán una educación de calidad. Esos son los derechos. Entonces, primero tenemos que cumplir con nuestros deberes y luego con nuestros derechos. ¿Sí? La Constitución tiene su estructura. Esto es la Constitución. Tiene su estructura. La Constitución política de Perú está estructurado de la siguiente manera. Tiene su preámbulo. El preámbulo viene a ser la introducción. Luego de la introducción tiene sus títulos, sus capítulos, sus títulos y sus artículos. Aquí está pues la Constitución. Aquí está lo que les estoy hablando. Preámbulo, estructura de la Constitución. Tiene su preámbulo, o sea, la introducción. Después tiene su título, títulos de la Constitución. Después tiene sus capítulos, capítulos de la Constitución y sus artículos. ¿Está claro, alumnos y alumnas del primer año? ¿Está claro, mi alumno o alumna Marín Barbarán? ¿Sí? Entonces la Constitución tiene un preámbulo, tiene su título, tiene su capítulo y tiene sus artículos. Y ya está. El Perú ha tenido 12 constituciones. La primera constitución se dio el año 1823 y la reciente constitución el año 1993, esto que tengo en la mano. Esta es la constitución de 1993 y la primera se dio en 1823. Algunas constituciones han sido de carácter liberal, constituciones de carácter liberal. Algunas otras constituciones han sido de carácter conservadoras y algunas otras constituciones han sido de carácter moderados. ¿Sí? Y ustedes cuando hagan, digamos, uso de la Constitución, antes los alumnos estaban obligados en cívica a llevar su Constitución. Todos los alumnos tenían que llevar su Constitución. Ahora ha cambiado. ¿Sí? Entonces, la Constitución liberal, ¿por qué se caracteriza? La Constitución, digamos, conservadoras y moderadas, ¿por qué se caracterizan? Ahí está el asunto. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en forma progresiva. ¿Sí? Luego, tenemos aquí los derechos humanos y la Constitución. Ese es el tema que nos corresponde el día de hoy. Los derechos humanos y la Constitución. Los derechos humanos están reconocidos constitucionalmente, ya lo hemos visto. El artículo de la Constitución nos dice bien claramente, ya lo hemos leído, la Constitución, o llamado también Carta Magna, en Inglaterra lo llamaban a la Constitución la Carta Magna. Y nosotros lo estamos llamando Constitución Política del Perú, o llamado también la Carta Magna. ¿Qué cosa viene a ser la Constitución y o la Carta Magna? Es la ley suprema de un país. Es la ley
suprema de un país. Es la ley de todas las leyes suprema. Debe ser acatada por los gobernantes y por los gobernados. Es decir, debe ser acatado por los que dirigen los destinos de nuestro país, presidente de la República. Y deben ser acatados por los que, por los gobernados, por nosotros, por la ciudadanía. Tienen que ser acatados, por los ciudadanos. La Constitución contiene en esencia, la Constitución contiene los derechos y los deberes. Quiero aclarar esto. Cada país, cada estado o cada nación tiene su propia constitución, así como el reglamento interno del Colegio Sagrado Corazón. También los otros colegios estatales y o particulares tienen su reglamento interno, lo que yo lo llamo mini constitución. Son diferentes las constituciones de cada país. Nuestra constitución es muy diferente a la constitución de Ecuador. Nuestra constitución es muy diferente a la Carta Magna de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Brasil, porque cada uno tiene su partida de nacimiento. ¿Está claro? Muy bien. La Constitución se refiere a los derechos como, por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos? Lo que nos ampara la ley. Yo a mis alumnos les he dicho, cuando hablo de derechos, cuando hablo de Constitución, cuando hablo de la Carta Magna, siempre me acuerdo, siempre de Roma, porque tuvo su origen en Roma, el derecho romano, que ha servido de base y de fundamento para la elaboración de la Carta Magna a nivel universal. Ha servido de base y de fundamento para la elaboración de las constituciones de otros países a nivel universal. Por eso siempre me acuerdo de Roma. Y, dicho sea de paso, de Grecia, porque son culturas clásicas. Son países donde tienen su cultura clásica. Por ejemplo, Grecia se caracteriza por su filosofía. Grandes filósofos griegos nos hablaban acerca de la vida, nos hablaban acerca de la muerte, nos hablaban acerca de la sabiduría del pensamiento, del origen del conocimiento, el sujeto, el objeto, interrelación entre sujeto y objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, qué macanudo, qué bestial. Por eso yo a mis amigos del colegio, a mis alumnos del colegio, siempre les digo, alimenten la mente. No solamente hay que alimentar el estómago, sino tenemos que alimentar la mente para tener que conversar y dialogar, pues. Así es que a ustedes chiquitines les pido para que se pongan a leer y a estudiar, porque es un derecho y una obligación que tienen ustedes. ¿Ya han entendido? Muy bien. La Constitución se refiere a los derechos humanos, como por ejemplo la libertad. Es un derecho.
Cada individuo, cada sujeto, cada persona es libre. La libertad es la facultad, es la capacidad que tenemos para tomar decisiones, para tomar decisiones. ¿Sí? En segundo lugar, es importante la salud, es un derecho de tener una buena salud. Y esto que nos está dando la pandemia, que sea un toque de qué, de timbre para nuestras autoridades, porque es un derecho que nos corresponde a nosotros, el sector salud. Y no podemos estar en esta situación de carácter anémico, sin instrumentos. ¿Cómo van a trabajar los profesionales si no tienen esos bienes? Carencia de bienes. La Constitución se refiere a los derechos como educación. Es un derecho y es un deber de que un país cuente con una educación, pero que la educación sea, digamos, de calidad. Por lo menos la educación primaria que sea obligatoria y gratuita. Así se empezó, una educación obligatoria y gratuita. Y después ha ido ampliándose para secundaria y universidad en las instituciones estatales. La Constitución se refiere a los derechos de ambiente sano. Tenemos todo el derecho de permanecer en un ambiente sano, en un ambiente saludable. Y eso debe de empezar desde la casa, desde la familia. Luego llegará pues al colegio, a la institución educativa, y luego pues agarrará y se llegará pues a la localidad, a la comunidad, a la localidad de carácter local, regional, nacional y mundial, porque nuestro planeta Tierra, nuestra casa común que se llama planeta Tierra, está viviendo con suero y oxígeno. Necesitamos a los mejores médicos del mundo para que pueda darle el tratamiento a este mal que sufre la Tierra. Y esos mejores médicos a nivel mundial somos nosotros, empezando desde la casa, para que nuestro planeta empiece a gozar de una salud positiva. Ahí lo dice en la encíclica, bien claro, está en la encíclica que tuvieron ustedes una reunión la última semana, creo, del mes de noviembre, ¿se acuerdan? En el colegio. Claro. Luego queremos un salario justo. En la Constitución está tipificado el derecho de un salario justo, tanto al hombre como a la mujer. ¿Qué va a ser, digamos, un salario justo cuando en una empresa, en una fábrica, 8 horas la jornada laboral, tanto para la mujer como para el varón, y vamos a fabricar el mismo producto que deseamos conseguir? Al final, semanal o quincenal o mensual, la mujer, a pesar de trabajar 8 horas igual que el varón, gana menos que el varón. ¿Eso es salario justo? Lo dudo, lo dudo. El salario justo hay que pagarle, pues. Con 950 soles creo que es el salario mínimo a nivel nacional. Con 950 soles
Un congresista está ganando 25.000 soles. Un presidente de la República está ganando 17, 18.000 soles. Un obrero con 24 horas estará sacando, pues, mensual 950 soles. Y con el descuento, solo mínimo. Ay, no sé. No hay equidad. No hay, digamos, equilibrio. A elegir mediante el voto a las autoridades del gobierno a través del sufragio universal. A eso se llama sufragio universal. El 11 de abril vamos a participar para elegir a nuestras autoridades, Parlamento y Poder Ejecutivo, haciendo uso de las elecciones del sufragio universal. ¿Sí? Y eso ya lo tienen conocimiento ustedes. Si papá y mamá les dice que va a haber hijito el 11 de abril y ustedes tienen que responder, elecciones. ¿Por qué y para qué las elecciones? Para elegir a ustedes, para que elijan, así le dicen, al presidente de la República, para que lo reemplace al actual presidente de la República por 5 años. ¿Quién más va a elegir a quién más? A los congresistas. 130 congresistas vamos a tener que elegir el 11 de abril. Si es que no pasa nada a lo largo y ancho del camino en el aspecto político. ¿Sí? Entonces, congresistas y Poder Ejecutivo, la elección es por 5 años. Gobiernos municipales y regionales, la elección es cada 4 años. En Estados Unidos, la elección es cada 4 años. Parece que el 2, el 3 de esta semana que viene, se va a elegir, o ya estamos, se va a elegir al presidente, al nuevo presidente norteamericano. Y hay que estar al tanto también de eso. Son ustedes alumnos ya de primer año, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de las elecciones, estamos hablando del voto y por cultura, tienen que saber ustedes, mis queridos alumnos y alumnas, tienen que saberlo, estar al día, qué es lo que pasa en los otros países. ¿Sí? Es un derecho y es un deber de ustedes poner en praxis esas cuestiones. Instituciones del Estado y derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Son las principales instituciones del Estado. Repito, las instituciones del Estado son la Defensoría del Pueblo, cuya función es defender al pueblo de los derechos que les corresponden. Por eso se dice Defensoría del Pueblo. El Consejo Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se ocupa el Consejo Nacional de Derechos Humanos? Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cuando hablamos de derechos, es lo que nos corresponde a nosotros, por ley, por norma, nos corresponde. La seguridad, por ejemplo, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, las autoridades, esa es su función. Ahora que la situación está bien difícil, hay muchos asaltos a las señoras, a las señoritas, a los jóvenes que están con su celular, caminando y hablando, transmitiendo no sé qué, por las veredas, viene alguien con su moto, taxi, se baja el desgraciado arrancha el celular, se embarca nuevamente a la moto, taxi y sigue su camino. Y se terminó todo. Eso en casi todos los distritos se está dando esa situación. Es que también, pues, las señoritas, las amas de casa que salen al mercado, los mismos comerciantes en el mercado están con su platita, 10.000, 12.000, 15.000 soles,
¿Y acaso no son asaltados y asaltadas? ¿Sí o no? Entonces se tiene que tener mucho cuidado, pues, muy confiados de repente somos, ¿sí? Las generaciones de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas generaciones de los derechos humanos? Primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Qué funciones ha tenido o tiene la primera generación? ¿Cómo es eso de la primera generación? Derechos humanos, derechos a la vida, derechos a la libertad, derechos a la justicia, derechos al trabajo, etcétera, etcétera. Primera generación. Conocido también esta primera generación como derechos civiles o individuales. Son los derechos civiles o individuales que aparecen en el siglo XVIII y el siglo XIX. Perdón, el siglo XVIII e inicios del siglo XX. Eso corresponde a la primera generación. Muy bien. ¿Qué más? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Chiquitín, alumno y alumna. El derecho a la vida. ¿Y qué viene a ser la vida? Una definición de lo que es la vida. El derecho a la preservación de la salud. Tenemos que cuidar nuestra salud. El Estado tiene que cuidar nuestra salud a través del sector salud, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Tiene que estar al día de lo que ocurre en esta cuestión de las pandemias, en esta cuestión de los insectos, etcétera, etcétera. Y la preservación a la salud y la integridad física y psicológica. Tenemos nosotros que cuidar nuestra integridad física y psicológica. Ahora con esta cuestión, ¿cuántas personas de la tercera edad están, digamos, con un problema psicológico y tienen que ir al especialista, pues, por esta cuestión que están internados, que están enclaustrados? Eso trae una especie de enfermedades de carácter psicológica, y no me van a decir que no. Y de aspecto físico también, porque no tienen la oportunidad de caminar media hora o una hora, de correr, practicar algunas actividades deportivas. Es para todos esta situación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo agarro, estoy concentrado acá y de repente salgo y me doy una vueltecita a la manzana del barrio y punto, se terminó todo. Y qué libertad, qué macanudo, qué bestial. Y así hay que cuidarse, pues, mis queridos alumnos y alumnas. El derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad. Todos tenemos el derecho a la propiedad. El derecho al honor, honor al mérito, por haber, digamos, sobresalido en diferentes actividades. El derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad. Si algún desgraciado quiere agarrar y meterse a tu casa, agarra ahí un palo de escoba y dale duro y bótala de la casa, porque no tiene la autorización y el permiso para ingresar, porque la casa, la vivienda, debe de ser la intimidad a la vida privada, se respeta. Se respeta. Si no tiene autorización para ingresar al domicilio y se mete así nomás, agarra una piedra, dale en la cabeza y punto, se terminó todo. El derecho te va a proteger. El derecho de contratar, comerciar, asociarse, reunirse y contraer matrimonio
sin ningún tipo de presión. A ti no te, para que te cases o para que se casen los jóvenes, no tienen que tener tipo de presión, eso de, oye, ya pues cásate, oye, ya pues cásate. No, tiene que ser la decisión entre las dos personas, el hombre y la mujer, y se terminó todo. El derecho a la libre expresión de pensamientos, el derecho a la libre expresión de pensamientos y comunicación de ideas siempre y cuando vulnere los derechos, no vulnere los derechos de otras personas. Es decir, siempre y cuando no friegues a otras personas, no friegues a los vecinos, no fastidies a los vecinos, no incomodes a los vecinos, puedes dialogar, puedes conversar, puedes vertir tu pensamiento, tus ideas, sin fregar a nadie. Eso es un derecho que está en los derechos humanos y en nuestra Constitución. Luego viene derechos de segunda generación. Lo que les he explicado, derechos de primera generación, ¿sí? Ahora vienen los derechos de segunda generación. ¿Cuáles son esos derechos, profesor, de segunda generación? Empezó el siglo XIX y inicios del siglo XX. ¿Cuál es el campo que trata esto? Son llamados también derechos económicos, sociales y culturales. Son tres aspectos, tres campos. La segunda generación, estamos, por favor, alumnos, púberes, adolescentes. Estamos en la segunda generación, que empieza el siglo XIX y el siglo XX. Son llamados también derechos económicos. Claro, todo el mundo tiene derecho a trabajar. ¿Para qué? Para mejorar su situación económica. Derechos sociales. Claro. Y derechos culturales. ¿Ya anotaron? Ya anotaron. Económicos, sociales y culturales, segunda generación. El derecho a integrar y dirigir asociaciones sindicales, claro, pues en una fábrica, en una empresa hay 200, 300 obreros y ellos tienen todo el derecho de reunirse para elegir a sus representantes, para elegir a sus dirigentes sindicales. Y luego los dirigentes sindicales tienen todo el derecho de reunir a los asociados, a los obreros, a los trabajadores. ¿Para qué? Para elaborar un listado de demandas. ¿Y qué son las demandas, mis queridos alumnos? Las demandas son las necesidades que hay que fortalecer en una empresa constructora o en una fábrica, las necesidades. ¿Sí? El obrero, el trabajador, tiene que estar asegurado en ese sentido su vida. ¿Cuántos accidentes? ¿Por qué? Porque no tienen, pues, los elementos necesarios para asegurarse, para estar seguros, porque el empresario se descuida. Y no me van a decir que no. El derecho al descanso diario, semanal y vacaciones pagadas. Claro, eso ya es de carácter social. El derecho al descanso. Trabajas 8 horas. ¿Y cuántas horas tiene el día? 24 horas. Y el resto de las horas para dormir otros 8 horas. Son 16 horas. Y todavía queda ahí. ¿Qué haces? Para realizar algunas actividades que he planificado pues durante las horas del ocio. ¿Sí? O para estar en la casa ayudando, pues hay que compartir el trabajo en la casa. Si no se comparte, estaríamos hablando de un machismo. No, se tiene que compartir
compartir. ¿Acaso el varón no tiene el derecho de agarrar y darle el biberón a la criatura? ¿Acaso el varón no tiene el derecho de agarrar y poner, digamos, la olla para cocinar, etcétera, etcétera? Sí, para tender la cama, para barrer, para tener limpio, bien aseado, presentable el ambiente. Hemos dicho que de la casa empieza todo esto. Luego se irá pues al colegio, luego se irá pues mira, semanal descanso diario, descanso semanal del trabajo de lunes a viernes, sábado y domingo, descanso pues, y vacaciones pagadas, claro, ahí está. El derecho a la protección de la maternidad, el derecho de protección de la maternidad, es decir, donde las mujeres en estado de gestación tienen que tener ese lugar para poder atenderse. Es un derecho que les corresponde de cada cierto tiempo, si está en estado de gestación, tiene todo el derecho de asistir para que sea, digamos, atendido por el médico o por los especialistas en ese campo. En mi época existía la maternidad de Lima, salvo en algunas clínicas también, pero ya ahí pues cuesta un poquito caro la atención en las clínicas. Está bien seguramente para las personas de la clase media para arriba, pero de la clase media y clase media para abajo, un poquito difícil. El derecho al esparcimiento, a la educación y a la cultura. Tienes todo el derecho de gozar del esparcimiento, derecho a la educación y a la cultura, porque la ley te ampara, los derechos internacionales te ampara, los derechos humanos te ampara y la constitución política de nuestro país te ampara. Así es que, ¿qué te vas a quejar? El derecho a la seguridad social, el derecho a la seguridad social, contar con servicios de salud, claro, contar con los servicios de salud, contar con los servicios de pensión por jubilación. Yo soy un maestro, un profesor jubilado y cobro mensualmente por el Estado, el Ministerio de Educación me tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la ley así ordena, las normas así ordenan. O asistencia económica durante el tiempo que el individuo esté desempleado. Si hay personas que están pensión 65, por ejemplo, pensión 65, no porque se le ocurre al Poder Ejecutivo, hay que darle pobrecito, y al Poder Legislativo, sino porque la ley así ordena. Hay que darle su pensión 65 para que sobreviva. ¿Sí? El derecho al acceso a una vivienda digna. El acceso a una vivienda digna. Entonces, ahí están los derechos de la segunda generación, los derechos humanos de la segunda generación, que trata acerca de la cuestión económica, de la cuestión social y de la cuestión cultural. Y ahora vamos a ver los derechos de la tercera generación. Estos derechos están dirigidos a tener un ambiente sano, están dirigidos a la paz y al desarrollo. Oiga, estamos hablando del ambiente sano. Eso tiene que ser nuestra preocupación, porque ya les he dicho, la Tierra está viviendo con cloro y oxígeno. Y debemos nosotros, para paliar eso, un ambiente sano desde la casa, desde la familia, el barrio, la localidad, el colegio, las instituciones donde visitamos, la iglesia.
etcétera, etcétera, etcétera. Municipios, tiene que ser un ambiente sano. De eso trata la tercera generación. Vivir en paz, la tranquilidad, ¿sí? Eso también está dentro de la tercera generación. Y el desarrollo en cualquier aspecto de la vida. Desarrollo es ir de menos a más, de menos a más desarrollo. Puede ser carácter económico, el desarrollo puede ser de carácter social, el desarrollo puede ser de carácter político, el desarrollo puede ser de carácter cultural, el desarrollo puede ser de carácter, digamos, de salud, de educación, que es lo más importante, mis queridos alumnos. Educación y salud, calidad de vida. Y derecho de la tercera generación estamos. Equilibrado, sano, a la paz y al desarrollo. El derecho a un ambiente sano y equilibrados y reprimir los actos que atenten a la naturaleza y el ambiente. Hay que recriminar esto, hay que protestar sobre esta situación. No podemos estar en Barranca con un ambiente donde se atente contra la naturaleza, contra la naturaleza. Por ejemplo, el cuidado y la conservación, el mantenimiento de los parques limpiecitos, bien ordenados y con un guardián ahí para que pueda supervisar y vigilar el mantenimiento y conservación. No podemos tener, por ejemplo, un jardín de la infancia abandonado, señores autoridades locales. Eso ya corresponde a los municipios, pues, y no frieguen. Al municipio no le corresponde, vamos a gestionar para crear una universidad en Supe. No, pues, primero tenemos que limpiar la casa, darle mantenimiento y conservación a la casa, empezando desde el municipio, que exista orden, limpieza, aseo, empezando desde los mismos trabajadores. Claro, pues, esa es su función de los municipios. La función del municipio no es vamos a crear una universidad. Eso que lo haga la región, pues. Eso que lo haga, pues, las regiones. Ay, Dios mío. El ambiente, atenten a la naturaleza. ¿Para qué? Para paliar la enfermedad de la Tierra, de nuestro planeta. Tenemos que agarrar actos que atenten a la naturaleza. Derecho a un ambiente sano para conservar la vida y la salud de nuestra casa común, que se llama tierra. Podemos ahí iniciar como si fuéramos unos médicos, ¿sí? Y así eso se va generalizando a nivel nacional, a nivel continental y a nivel mundial. Ahí aparecieron los médicos en ese sentido. Dice reprimir, decir no. Los actos que atenten a la naturaleza y al ambiente. A la naturaleza y al ambiente. Hay que reprimir esa situación. Y para eso están las autoridades, pues. Ser autoridad no significa enclaustrarse en el municipio. Ser autoridad significa salir para observar, para dirigir in situ los trabajos que se realizan en la comunidad, empezando desde la limpieza. Aquí en Barranca hay algunas áreas verdes que se han destinado, pero están de color amarillento. ¿Y qué hace el jefe o la jefa? Concentrado en el municipio. ¿Por qué no sale a supervisar? ¿Por qué no sale a indagar, a averiguar quién está trabajando acá y por qué esta área está amarillo? ¿Hay agua? ¿No hay agua? Etcétera, etcétera, etcétera.
Y si es director de un colegio del Estado, que salga, que hace metido en dirección chateando. No, ese director tiene que salir a hacer trabajos de coordinación con la UGEL, tiene que salir a hacer trabajos de coordinación con la Policía Nacional, hacer trabajos de coordinación con el Ministerio de Salud, hacer trabajos de coordinación en las regiones también. Ese es su trabajo. ¿Qué hace concentrado ahí en dirección? No frieguen, pues. Luego tenemos derecho de tercera generación, el derecho al patrimonio común de humanidad. Ejemplo, la ciudad de Caral, la ciudad de Chanchán. Aquí quiero explicarles lo siguiente. Dice derecho al patrimonio común de la humanidad. Nosotros tenemos cualquier cantidad de patrimonio común, de patrimonio desde la época pre-incaica. Cuántos trabajos y de calidad los hombres de la cultura de Nazca, de la cultura de Paracas, de la cultura de Chavín, de la cultura de Mochica, de la cultura de Tiahuanaco, Huari, Tiahuanaco del Altiplano. ¿Qué es eso? Tenemos cualquier cantidad. Y en la época del Tahuantinsuyo, de igual manera, tenemos cualquier cantidad de culturas. Esos trabajos que realizaban en la época del Imperio del Tahuantinsuyo y se anotaba los hechos más importantes. ¿En qué se anotaba? En lo que ellos agarraban y hacían esta cuestión de anotar los puntos o los hechos de mayor trascendencia en los famosos quipus. Y estaba a cargo del quipu Camayoc, el quipu Camayoc, encargado de anotar ahí los hechos de mayor trascendencia, de mayor importancia que se daban en la época del Tahuantinsuyo. Y luego viene la época del coloniaje. Lima, el centro de Lima. ¿Cuántas culturas tenemos que se han hecho, que se han confeccionado? El mismo Palacio de Gobierno durante la colonia, la iglesia de la catedral durante la colonia, el poder, digamos, ejecutivo, legislativo durante la colonia, y cuántas viviendas virreinales que ahora están descuidados, ya se están viniendo abajo, se están desmoronando. ¿Y qué diablo hace el Ministerio de Cultura, mis queridos alumnos y alumnas? ¿Qué función está realizando el Ministerio de Cultura? Por lo menos hay que ver esa situación, pues. Ya ven, no es tan fácil. Entonces ahora quería explicarles, para terminar, quería explicarles lo siguiente. Ya hemos visto las tres generaciones, ¿ah? Y se diferencian la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Ya está bien claro explicado eso. Lo que quería hacerles de conocimiento es sobre los liberales, los conservadores y los moderados. Estos grupos políticos aparecen después del 28 de julio de 1821, cuando lo más difícil, ¿qué sistema de gobierno va a adoptar el Perú a partir de 1821? Ahí aparecen como la mosca en el dulce, los liberales. ¿Cuál es el pensamiento de los liberales? Luego, los conservadores. ¿Cuál es el kit de los conservadores? Y luego, los moderados. ¿Qué piensan los moderados? Ahí está el asunto. Los liberales que tienen los países de Europa Occidental, Estados Unidos también tiene este sistema. ¿En qué consiste? Que un país será muy bien administrado cuando tenga o cuando tiene un poder ejecutivo, un poder legislativo
y un poder judicial. Primer requisito. Segundo requisito, cuando sus autoridades son, digamos, elegidos, estamos hablando del liberal desde el punto de vista político, son elegidos por sufragio universal, que va a pasar el 11 del mes de abril. Y tercero, cuando ese país tiene una constitución. Aquí está la constitución. Entonces nosotros somos un país liberal. Somos un país liberal porque tenemos esos tres elementos. Los conservadores querían ellos seguir conservando el aspecto político, social y económico de la época del virreinato. Querían ellos fortalecer ese aspecto político, social y económico que se dio durante el virreinato. Y los moderados, tener una política, digamos, no digamos tan fuerte, sino agarrar un poquito de derecha y un poquito de izquierda. Y se terminó todo. Es decir, agarrar un poquito del socialismo, del comunismo, y agarrar otro poquito del capitalismo. ¿Sí? En conclusión, moderados. ¿Me han entendido, mis queridos alumnos y alumnas del primer año en secundaria? Los felicito porque han subido su trabajo en la clase anterior buena cantidad de alumnos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alumnos. Muy bien. Ojalá que en esta clase aparezcan pues 10 más para ser 26 y así sucesivamente. Pregunta número 1. Pregunta número 1. En tu opinión, escriba, en tu opinión, ¿cuál es el derecho humano que menos se presta en nuestra sociedad? Repito, en tu opinión, signo de interrogación, escriba, ¿cuál es el derecho humano que menos se respeta en nuestra sociedad? Ahí está. Eso sale en los periódicos, en los noticieros. A ver, tú analiza esos derechos humanos que menos se respeta en nuestra sociedad. Y la pregunta número 2, la cultura de Caral. La cultura de Caral. ¿A qué generación de derechos pertenece? La cultura de Caral. ¿A qué generación de derechos pertenece? Hemos hablado de 3 generaciones, A, B y C. Ahí van a encontrar ustedes. ¿Me han entendido? Listo. Gracias. Chao. Hasta la próxima.